La clase pasada terminamos viendo una equivalencia entre dos ecuaciones. Las voy a escribir. Teníamos una ecuación genérica ecuación en derivadas parciales de orden 2, lineal, con coeficientes constantes. Le voy a poner una estrellita. Esta era una ecuación genérica en esta clase que digo, ecuaciones derivadas parciales de orden 2, lineales, con coeficientes constantes. Y vimos que una ecuación de esta forma es equivalente a una que tiene la siguiente forma. JB menos J más N más. O sea, es una ecuación donde ya no me aparecen coeficientes, salvo por 1, 0 y menos 1, multiplicando a las derivadas de la incógnita. J más N más N menos. Y me aparecen derivadas segundas de cierto conjunto de variables multiplicados por un 1, derivadas segundas de otro conjunto de variables multiplicadas por menos 1 y derivadas primeras de un tercer grupo de variables. ¿Sí? Y eso lo pudimos hacer a través de cambios de coordenadas, o sea, cambio de variable dependiente e independiente. Y eso nos garantiza que si tenemos una solución de esta ecuación, con el cambio inverso vamos a tener una solución de esta otra y viceversa, ¿no? Podemos resumir lo que hicimos la clase pasada en el siguiente resultado. Voy a llamar proposición 1. Dice que, dada una matriz, n por n, coeficientes reales, un vectorcito de Rn y un número C. Existen números n más, n menos, n0. Otros números, bueno, pongo naturales. Otros números delta J que valen 0 o 1 y una constante C', tales que n más n menos más n0 es n. Y las ecuaciones estrella y puntito son equivalentes. Bueno, esos números n más, n menos y n0, habíamos visto la clase pasada, tienen que ver con la parte simétrica de esta matriz, que sabemos que es diagonalizable, tiene que ver con el número de autovalores positivos, el de negativos y el de autovalores nulos. Bueno, en base a cómo sean esos números, n más, n menos y n0, se le da un nombre a la ecuación. O sea, uno define una clasificación de ecuaciones, divide estas ecuaciones en clases según cómo sean estos numeritos. Así que vamos a esa definición.
Primero vamos a decir el nombre que se le da a esta forma de la ecuación. Una ecuación en derivadas parciales de orden 2, lineal. Bueno, aclaramos en Rn. Se dice que está en su forma estándar. Bueno, acá no sé si se expone, creo que estándar en castellano va sin la D, ¿no? Vamos a poner así, estándar. Si tiene la forma que llamamos puntito. Había algo raro acá. Ahí está. Bien. Y en segundo lugar vamos a decir se dice que la ecuación es elíptica. Vamos a usar la letra E para indicarlo. Si n más es igual a n o n menos es igual a n. O sea, es elíptica si en su forma estándar solo aparecen derivadas segundas, ya sea multiplicadas por el signo más o por el signo menos. Si eso no sucede, si no es elíptica y la suma entre n más y n menos me da n, se dice que es hiperbólica. Vamos a indicar con una H. Por último, y si n más n menos menor o estricto que n, se dice parabólica. O sea, en el caso hiperbólico tenemos derivadas segundas multiplicadas por signo más, por signo menos, pero no tenemos derivadas primeras. ¿Sí? O sea, el caso elíptico e hiperbólico no tenemos derivadas primeras. Recién en el caso parabólico aparecen derivadas primeras. ¿Sí? Bueno, una observación. Uno podría intercambiar los roles de n más y n menos, multiplicando por un signo menos a toda la ecuación. ¿Sí? Y lo único que me va a quedar un signo menos ahí multiplicando el delta j. Pero para sacarme ese signo de encima basta con hacer un cambio de variables. Para las últimas variables, las asociadas a los autovalores nulos, ahí hago un cambio de signo, solo a ellas. Si quiero a todas, porque en las derivadas segundas ese cambio de signo no me va a afectar. Pero bueno, hago ese cambio de signo en las últimas variables y eso me recupera el signo más multiplicando al delta j. ¿Sí? O sea, multiplicando por menos 1 y haciendo un cambio de signo,
sea, un cambio de variable x por menos x, cambio los roles de n más con n menos. ¿Sí? Así que podremos, de ahora en más, podemos suponer que n más es mayor o igual a n menos, y como es el mayor, no va a poder valer 0, porque si no, si valiera 0, el n menos también, y no tendríamos una ecuación de orden 2, ¿no? Así que podemos hacer esta suposición. Y para eso, como decía, en el caso de que se invierta esta desigualdad en la ecuación que se nos presente, basta multiplicar por menos 1 a la ecuación puntito y hacer el cambio xy por menos xy, ¿no? El cambio de variable que me produce un cambio de signo simplemente en las coordenadas. Bueno, y vamos a ver un ejemplo. O sea, veamos cuáles son todas las ecuaciones en forma estándar en dimensión 2. ¿Sí? Consideremos entonces n igual a 2 y veamos cuáles son todas las posibilidades. Y eso nos va a dar entonces todas las ecuaciones a menos de equivalencia, todas las ecuaciones de orden 2, lineales con coeficientes constantes. Bueno, como suponemos que el n más es el mayor, supongamos, vamos a darle distintos valores de mayor a menor, o sea, solo puede valer 2 o 1. Así que, primer caso, n más igual a 2. Eso quiere decir que n más es igual a n, o sea que estamos en la situación de la ecuación elíptica. Voy a hacer un poquito más de lugar. O sea, tenemos, primer caso, n más igual a 2. O sea que estamos en el caso elíptico. Eso quiere decir que tenemos solamente derivadas de orden 2 multiplicadas por 1. O sea, si llamamos xy a las coordenadas vamos a llamar así a las coordenadas de R2, entonces me aparecerían derivadas segundas de x y derivadas segundas de y, sumadas con signo más, o sea, podemos escribirlo así. No me aparecen derivadas primeras, me aparece un numerito multiplicado por la incógnita igual a 0, ¿no? Bueno, y fíjense que si me olvido de este número de acá, o puedo tomar c igual a 0, lo que me quedó acá es el laplaciano de u, ¿no? O sea que esencialmente lo que tengo es la ecuación de Laplace. Si ponemos c igual a 0. Ahí recuperamos una de las ecuaciones que habíamos enumerado la clase pasada. Bueno, el otro caso, o otros casos, lo podemos obtener si tomamos n más ahora igual a 1, la última opción para n más. Ahora el n menos puede valer 1 o puede valer 0. En el caso que valga 1, ¿no? Estaríamos, la suma de n más y n menos me daría 2, o sea, me da la dimensión del espacio, así que estamos en la situación hiperbólica. Bueno, esto quiere decir que tengo una derivada multiplicada, una derivada segunda multiplicada por 1. Puedo poner
variable x, otra multiplicada por menos 1, y no tengo derivadas primeras, así que esta sería la ecuación en forma estándar que obtendría en este caso. Fíjense que esto, igualado a 0, por supuesto, es la ecuación de ondas en 2 dimensiones. O sea que, poniendo c igual a 0, obtengo la ecuación de ondas, o sea que es un ejemplo, la ecuación de ondas, de ecuación hiperbólica. Y por último, tengo el caso parabólico. Ahí, como n menos es igual a 0, solo tengo derivada segunda respecto de una variable, digamos x. Después, tengo derivada primera respecto de otra variable. Acá voy a distinguir dos casos. El delta que me aparece multiplicando ahí puede ser 0 o 1, ¿no? O sea, voy a poner primero delta igual a 1, después delta igual a 0. Bueno, en este caso entonces tengo derivada segunda, la primera variable, derivada primera en la segunda, de nuevo c por u, y acá tengo solamente derivada segunda en la primera variable. Y bueno, y esto que me aparece acá, justamente la ecuación del calor, si tomamos c igual a 0. Y esta de acá vendría a ser la ecuación de Laplace en una dimensión, ¿sí? Derivada segunda de u igual a 0, vendría a ser el laplaciano en una dimensión, así que eso no me da nada nuevo. Bueno, y con esto los quería convencer que si estudiamos estas tres ecuaciones, la de Laplace, la de ondas y la de calor, vamos a estar estudiando básicamente las ecuaciones elípticas, hiperbólicas y parabólicas. Por supuesto que eso uno lo tendría que mostrar, ¿no? Que efectivamente basta con estudiar eso o basta con conocer métodos para resolver estas ecuaciones como para resolver todas las otras. Pero bueno, eso es así. Así que, bueno, por eso nos vamos a concentrar en esas tres ecuaciones, por supuesto en distintas dimensiones, con condiciones de borde de distinto tipo y en distintas regiones. Vamos a empezar hoy mismo con la ecuación de Laplace, o sea, la mayor parte del curso vamos a estudiar la ecuación de Laplace. Y vamos a empezar con un método que vamos a aplicar a la ecuación de Laplace, que vamos a poder aplicar a las otras ecuaciones también. Se conoce como el método de separación de variables. A través de ese método vamos a construir una solución, esa solución va a ser una serie, y con las herramientas que fuimos construyendo desde el comienzo del curso, vamos a mostrar que esa serie converge bajo ciertas condiciones. ¿Está bien? Así que empezamos ya con la ecuación de Laplace, o más precisamente con lo que se conoce como el problema de Dirichlet. Que es la ecuación de Laplace con condiciones de borde sobre los valores de la función en el borde. También uno puede poner como condiciones de borde los valores de la derivada de la función, ¿sí? Pero, bueno, el problema de Dirichlet impone condiciones sobre los valores de la incógnita. Entonces, se busca una función u, clase C2, en alguna región omega, y continua en omega clausura. A este tipo de soluciones le vamos a llamar
soluciones clásicas. Después más adelante vamos a decir el porqué de este nombre. Por ahora vamos a hablar de soluciones clásicas. Y bueno, y lo que uno le pide a esta U es que su laplaciano sea 0 en omega y que U en el borde de omega coincida con cierta función donde esa función es una función, bueno, vamos a poner que va del borde en R y que es por lo menos continua en el borde, ¿sí? Vamos a imponer la condición de continuidad como sea un problema cualquiera, por lo menos la función g va a ser continua. Después vamos a ver que para aplicar el método de separación de variables que vamos a ver hoy, para que funcione, vamos a tener que imponer alguna condición más, ¿sí? Bien. O sea, el problema impone buscar una función armónica que, a ver, si omega es una región del plano, supónganse que estamos en... Este problema podría ser en cualquier dimensión, ¿no? Omega podría ser un abierto, típicamente vamos a suponer que es un abierto de Rn. Si esto es omega, entonces lo que estamos buscando es una función U definida. En realidad cuando uno pone que la función tiene que ser continua en la clausura, ¿sí? Bueno, estamos suponiendo que la U está definida entonces en toda la clausura. Si pidiéramos más derivabilidad en la clausura, lo que uno supone es que la función está definida un poquito más allá, ¿sí? Pero si le pedimos solo continuidad, en principio la función tiene que estar definida en la clausura. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que en el interior, o sea, en omega, se cumpla esta condición y que U en el borde tome estos valores. Bueno, ya vamos a hacer ejemplos concretos, así que ya voy a dar un caso bien concreto. De hecho, lo primero que vamos a hacer es suponer que estamos en 2 dimensiones y que esa región es un rectángulo, ¿sí? De hecho, para trabajar con separación de variables, bueno, no vamos a poder considerar regiones más complicadas que esas. Salvo que, bueno, podamos llevar la región a un rectángulo a través de un cambio de coordenadas. Por ejemplo, si tenemos la ecuación escrita en polares, y estamos en un círculo, o mejor dicho, estamos en un círculo, con coordenadas polares podemos pasar a un rectángulo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a suponer que omega es una región de R2, más precisamente es un rectángulo de la forma 0L por 0P. O sea, X, Y. Esta sería mi región omega. Lo que van a ver ustedes en la práctica es que si ese es el caso, entonces un problema sobre una región de este tipo se puede descomponer en 4 problemas de la siguiente forma.
En este caso, puede verse que, vamos a llamarle D al problema de Dirichlet, puede verse que D se reduce a 4 problemas de esta forma. Esto lo van a hacer en el ejercicio 3 de la práctica 2 que le vamos a entregar hoy. Y los problemas estos que estoy diciendo son los siguientes. O sea, seguimos Laplaciano de U igual a 0. Y después las siguientes condiciones de borde. Con f de 0 igual a f de L igual a 0. A ver, quizás si lo hago en este... A ver, en general, un problema en el rectángulo va a imponer, la condición de borde va a estar definida por alguna función definida en el borde del rectángulo. ¿Sí? La condición de borde que me aparece acá, fíjense, es U en I igual a 0, ¿sí? I igual a 0 y moviendo X, o sea, X entre 0 y L, lo que le estoy imponiendo es que en ese borde U valga 0. ¿Sí? Acá le estoy imponiendo que valga 0. Cuando X es igual a 0, me muevo por I, también le estoy imponiendo que valga 0. Lo mismo para X igual a L. Y cuando I es igual a P, lo que le estoy pidiendo en el borde a U es que tome algún valor F. Y fíjense que lo que estamos diciendo que F en 0 y F en L tiene que valer 0. ¿Sí? O sea que lo que se puede demostrar, y esto lo van a hacer en la práctica, si tenemos un problema cualquiera definido en un rectángulo, lo podemos llevar a 4 problemas de este tipo. O sea, donde cada uno de esos problemas tiene condición de borde 0 en 3 lados del rectángulo y en uno de ellos una condición de borde no trivial asociada a la función original, que podemos llamar G, que nos definía el problema original, ¿sí? Y podemos, esa función G quizá no valía 0 en las esquinas, pero hay un truquito para llevarla a una que sí valga 0. ¿Está? Eso se los dejo como ejercicio. El ejercicio está guiado, así que no, es relativamente sencillo. ¿Está? Así que nos vamos a concentrar en este tipo de problemas, ¿sí? Porque cualquiera se puede reducir a 4 de este. Y... O sea, se puede encontrar que barra cualquiera de 3 bordes, hacerlo 0 y poner una función en el otro borde. Sí, sí. Y la solución del problema original es la suma de las 4 soluciones de estos, más una que tiene que ver con el haber corrido a las esquinas, digamos, estas funciones, haberlas hecho igual a 0 en las esquinas. O sea, básicamente la solución final, la solución del problema original, es la suma de 4 soluciones a estos problemas más una solución adicional, digamos, que corrige lo que pasa en las esquinas. ¿Sí? Eso lo van a poder resolver sin inconveniente. Concentrémonos entonces en estos problemas. Región rectangular, 3 condiciones de borde homogéneas, ¿está bien? O sea, la condición, vamos a llamarle A la ecuación en derivadas parciales, B1 a las condiciones de borde homogéneas y B2 a la única condición de borde no homogénea que nos aparece. ¿Sí?
acá le impusimos la condición de que valga 0 para que sea una función continua, ¿no? O sea, la función de borde valdría 0 en estos tres lados y esto en el último, y hace que eso sea una función continua. ¿Está bien? Bueno. Vamos entonces a presentar el método de separación de variables para este tipo de problemas. La idea del método esencialmente es buscar una solución que sea un producto de funciones, cada una de ellas dependiendo exclusivamente de una variable. Y después buscar esas funciones. Como dependen de una variable, nos van a quedar ecuaciones diferenciales ordinarias asociadas a esas funciones. Entonces, vamos a poner separación de variables. Bueno, en R2. Entonces, la idea es la siguiente: buscar u de xy de la forma x de x y de y que cumpla la ecuación A, o sea que sea una función armónica, y que cumpla las condiciones de borde B1, o sea las homogéneas. Sería la EDP más condiciones de borde homogéneas. Como se trata de, fíjense que son ecuaciones lineales, ¿no? Ambas, lineales homogéneas, está claro que si tengo dos funciones, digamos U1 y U2, ¿sí?, que me cumplen con estas dos ecuaciones, si las sumo, también me van a cumplir, ¿no? Tengo dos funciones armónicas, la suma es armónica. Tengo dos funciones que se anulan en un punto, la suma también se va a anular en ese punto. ¿Está? Entonces, puedo hacer combinaciones lineales de estas soluciones. O sea, busco soluciones de esta forma, luego hago combinaciones lineales y lo que le voy a pedir es a esa combinación lineal, que me van a cumplir automáticamente A y B1, le voy a pedir que cumpla esto. Ahora, esa combinación lineal, en principio finita, quizá no me cumple eso. Así que voy a tener que tomar un límite. ¿Sí? Así que, entonces busco eso y luego hago combinaciones lineales, entre comillas, que cumplan B2. Sería las condiciones no, o la condición no homogénea. Bien, bueno, esa es la idea del método. Vamos a hacerlo, o sea, vamos a buscar una solución de esta forma, de la ecuación laplaciano de U igual a 0, que vamos a empezar. Reemplacemos U de xy en A. Bueno, tenemos que hacer la derivada segunda de U respecto de x más la derivada segunda de U respecto de y. Así que lo que nos va a quedar, la ecuación es que el laplaciano de U sea 0. La derivada segunda respecto de x nos va a dar la derivada segunda de la función x. La función y no le pasa nada. Después a la x
no le va a pasar nada, y a la y me va a aparecer 2 veces derivada. Bueno, si ahora dividimos, bueno, podemos decir, esto implica que la derivada segunda de x es menos tenemos esto de acá, y está claro que si dividimos por u, o sea por el producto de x e y, derivada segunda, sí, nos va a quedar lo siguiente. Ya de ahí se deduce que la derivada segunda de x dividido, o si pasamos dividiendo la función x para allá y la función y para el otro lado, vamos a tener esta identidad, ¿no? Esto es lo que tienen que satisfacer las funciones x e y. Ahora, fíjense que esto es una función que depende exclusivamente de x, ¿no? Está igualada a una función que no depende de x. Entonces tiene que ser constante, ¿no? Si esta es constante, esta también. Entonces, como esto, este cociente, no puede depender de x, porque este cociente que coincide con él no depende de x, entonces tiene que ser una constante. Existe lambda, tal que vamos a poner el menos con la, vamos a ponerlo así. Y con la y tenemos esto. O sea, las funciones x e y deben cumplir eso para algún número lambda. ¿Está bien? Nos aparecen esas ecuaciones para x y para y. Veamos qué dice, eso es lo que dice A para x e y, veamos lo que dice B1 para x e y. Por otro lado, según B1, bueno, B1 lo que me dice es que en ciertos bordes la función tiene que valer 0, o sea, por ejemplo, x de x por y en 0 tiene que valer 0, lo mismo con x en 0 y en y, y por último, x en L y en y. Todas estas cosas tienen que valer 0 para todo x y para todo y, ¿no? Para las coordenadas x e y. Así que lo único que me garantiza eso es que estos números, ¿sí?, tengan que valer 0. Entonces lo que tenemos es que x de 0 igual a x de L igual a 0 y que y de 0 es igual a 0. O sea que las ecuaciones A y B1 imponen para las funciones x e y estas ecuaciones. Fíjense, para x es una ecuación ordinaria con condiciones de borde y lo mismo para la y. Para la x tengo 2 condiciones de borde, para la y una sola. Nosotros hemos
visto en Mate 1, ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales, no de borde. Sabemos que con condiciones iniciales, en este caso con una condición para la función y para su derivada, sabemos que tiene una única solución. Pero para condiciones de borde no sabemos si hay solución o no. ¿Sí? Podría no haber. En este caso sí van a haber y recuerden que la constante lambda no está determinada, o sea que podemos encontrar distintas condiciones de borde para ciertos valores de lambda. ¿Sí? Perdón, distintas soluciones con esas condiciones de borde para ciertos valores de lambda. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Cuáles son las funciones x e y cuáles son los valores lambda posibles que nos dan soluciones a esas ecuaciones. O sea, en general no va a existir solución de la ecuación diferencial ordinaria, por ejemplo, para x, con esta condición de borde si el lambda es cualquiera. ¿Está? O sea, las condiciones de borde me van a decir cuáles pueden ser los lambda posibles. Bueno, así que lo que tenemos es que tenemos estas ecuaciones para x. X de 0 igual x de L igual a 0. Y para y tenemos esto de acá, es lambda. Y bueno, y las incógnitas son x y lambda. Esto es lo que tenemos que buscar. Bueno, primero observemos que si lambda fuera 0, o sea, si lambda fuera una posible solución para estos problemas, en particular para este, si lambda es igual a 0, entonces la derivada segunda de x tiene que ser 0. Entonces x tiene que ser una función lineal. X de x es de la forma ax más b. Las condiciones de borde sobre x me dicen que x de 0 vale 0, o sea que vamos a poner x de 0, que vendría a ser b, tiene que valer 0. Y x de L, que vendría a ser, bueno, ya usemos esta de arriba, ¿no? B igual a 0, o sea que AL tiene que ser 0. Entonces, A y B, si lambda es igual a 0, necesariamente A y B tienen que ser 0, o sea que x, lo único que me queda es que sea la función nula. Y estamos buscando soluciones no triviales, ¿no? Así que lambda igual a 0 no es una opción. ¿Sí? Así que supongamos que lambda es distinto de 0. En ese caso, la ecuación, ¿se acuerdan? Esto es una ecuación ordinaria, segundo orden, coeficientes constantes, ya la sabemos resolver. Me van a aparecer exponenciales elevadas a la raíz del polinomio indicial. ¿Sí? En este caso las raíces son raíz de lambda y menos raíz de lambda. Así que, en ese caso, en tal caso, lo que vamos a tener es que x de x es a e a la raíz de lambda x más b e a la menos raíz de lambda x.
Y le tengo que imponer las condiciones de borde. Bueno, x de 0 igual a 0 quiere decir que, bueno, lo voy a poner. Fíjense, x de 0 vendría a ser a más b, ¿no? Esto tiene que ser 0 y después x de L sería a e a la raíz de lambda L más b e a la menos raíz de lambda L igual a 0. La primera ecuación me dice que a es igual a menos b, y la segunda, si acá ponemos, si en lugar de b ponemos menos a, me dice que e a la raíz de lambda L, e a la raíz de lambda L tiene que ser igual a lo mismo con el exponente cambiado de signo. Veamos dónde nos lleva eso. Bueno, y eso nos dice, no, pensé que acá nos aparece una condición, nos va a aparecer una condición sobre el lambda. Nos dice que pasamos multiplicando esto para el miembro izquierdo y nos queda 2 veces raíz de lambda L igual a 1. El lambda es un número real, pero la raíz puede no serlo, ¿sí? Entonces, un número que cumpla con esto, un número complejo que cumpla con esto, es un múltiplo de 2pi, ¿no? Así que raíz de lambda L va a tener que ser igual a esto de acá. Podemos simplificar el 2. Entonces, si elevamos al cuadrado para despejar lambda, lambda va a ser n pi sobre L al cuadrado con signo menos. O sea que si queremos tener una solución de 1, vamos a tenerlo. Las soluciones van a ser de esta forma, donde el lambda no puede valer cualquier cosa, sino que puede tomar este conjunto discreto de valores. ¿Está bien? Bien. O sea, entonces, en consecuencia, las soluciones de 1 son, bueno, el lambda va a ser, lo podemos etiquetar con una n, y va a tomar estos valores, n cuadrado, pi cuadrado, sobre l cuadrado, y x, podemos también etiquetar con una n, y va a ser de la forma, bueno, si ponemos a igual a menos b, acá nos armamos un seno, ¿sí? Y nos queda de la forma alfa n seno n pi x sobre L. Estos serían los lambda y estos serían los x. Casualmente nos quedaron elementos de un sistema ortogonal, ¿sí? Pero es solo una casualidad, ¿sí? No es que lo vayamos a usar en nada. O sea, está claro que de acá vamos a obtener combinaciones lineales de esto, ¿sí? O sea que vamos a tener sumas de senos. Con eso no podemos armar la serie de Fourier de senos de una función,
¿sí? Por ahí va la cosa. Bien. Y con respecto a la segunda ecuación, ahora el lambda ya lo tenemos determinado para la ecuación 2. El lambda ya está determinado, así que tenemos que resolver la ecuación con ese lambda. Como el signo es distinto, ahí el lambda me aparece con distinto signo, en lugar de tener una función trigonométrica, vamos a tener una función hiperbólica. O sea que la solución va a ser para 2, tendremos como solución I igual a IN igual a cierto beta n seno hiperbólico n pi sobre L. Bien. Bueno, para sacarnos el L de encima vamos a tomar tanto, vieron, los intervalos que consideramos eran 0L y 0P. Vamos a tomar ambos que sean 0pi. ¿Sí? Por comodidad. Tomaremos P igual a L igual a pi. ¿Sí? En ese caso, lo que vamos a tener es lambda n va a ser menos n cuadrado, xn va a ser de la forma alfa n seno de nx, y los I sub n van a ser beta n seno hiperbólico de ni. Sí. Sí, habría que hacer un cambio de variable, pero lo que decimos es directamente, supongamos que estamos en esa región, ¿sí? Para simplificar las ecuaciones. Si no, sí, tendríamos que hacer un cambio de variable. Pero bueno, no es la idea. Simplemente considerar que ese es el punto de partida. ¿Tá? Bien. O sea, lo que obtuvimos finalmente fue una solución. Al resolver 1 y 2, obtuvimos soluciones para la ecuación A y las ecuaciones de borde homogéneas. ¿Sí? Así que vamos a resumir. Resumiendo, cada función que vamos a llamar útil de n de xy dada por, bueno, xn de x y sub n de y igual alfa n, beta n, bueno, pongo abajo, seno de nx, seno hiperbólico de ni, bueno, cada una de estas funciones resuelve A y B1. Me quedé pensando, si en el caso, o sea, si P y L no son pi, sigo trabajando con estas expresiones, digamos, no tengo que hacer ningún cambio de variable, sigo trabajando con eso. ¿Tá? No. Bien. Esto resuelve entonces estas ecuaciones, y como son ecuaciones lineales, como había argumentado antes, como son lineales, puedo hacer combinaciones lineales de estas soluciones y seguir obteniendo soluciones de A y B1. ¿Sí? O sea, también toda combinación lineal finita
que vamos a llamar UNXI, la suma de n de 1 hasta n grande de las UN tilde de XI, toda combinación lineal finita de las UN tilde, siguen siendo soluciones. También esta resuelve o resuelven A y B1. Perdón, voy a poner acá coeficientes C sub n. Toda combinación lineal finita de las U sub n tilde también resuelve ese par de ecuaciones o ese sistema de ecuaciones. Lo que nos faltaría es resolver B2. Entonces, si alguna combinación lineal finita resuelve B2, o sea, B2 sería que esa suma valga F, ¿sí? Cuando ponemos, no sé, ya lo borré, cuando ponemos I igual a P, ahora I igual a pi, por la elección que hicimos, o sea, resolver B2 significa que la función incógnita en I igual a pi coincida con la función f. Sí. ¿Estás requiriendo que el monomio que tiene su índice n sea el mismo n para x y para y? ¿No podría ser un n y un n distinto? No, porque el n está atado con el lambda, ¿sí? Y fíjate que nosotros tenemos que resolver, bueno, lo acabo de borrar, las ecuaciones que habíamos indicado como 1 y 2, ¿sí? Eran ecuaciones que tenían involucrado el mismo lambda. ¿Está bien? Entonces, asociado, bueno, ese lambda quedó etiquetado con un n. Ese n induce la etiqueta en el x y el mismo n en el y. ¿Está? O sea, ambos tienen que estar, las funciones x e y están asociadas al mismo lambda, entonces al mismo n. ¿Está? Bien, faltaría resolver B2. Falta resolver B2, que es U de x pi ahora igual a f de x. Si un lo cumple para algún n, bárbaro, ¿sí? Y si no, podemos intentar tomando el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Esto podría ser cierto para U sub n con n tendiendo a infinito. ¿Por qué? Porque los U sub n de xy es la suma de 1 hasta n de cierto c sub n, y voy a reemplazar ahora lo que vale xn beta n seno nx seno hiperbólico de ni. Esta es la expresión de los U sub n, ¿sí? Que sabemos que resuelven A y B1. Si ponemos I igual a pi, acá me queda un número, fíjense, vamos a hacerlo, si ponemos I igual a pi, acá me queda un número, estas cosas son, este producto de cosas es otro número, o sea, me queda una suma de senos. Y yo quiero que esto, en algún sentido, me dé la f, ¿no? Y bueno, si la f tiene
cumple con ciertas condiciones de regularidad que hemos visto en las clases pasadas, el límite cuando n tiende a infinito de esta suma me va a dar la f, porque sería la suma de senos, ¿no? La serie de senos de la f. O sea, si elegimos este producto de números como los coeficientes de Fourier de senos de la f, esa suma infinita me va a dar efectivamente la f. ¿Está bien? Entonces vamos a terminar resolviendo, o sea, vamos a terminar encontrando una solución para esa condición de borde. Ahora, como hemos hecho una suma infinita, tenemos que ir para atrás y decir, ahora, digamos, estas cosas eran soluciones porque eran sumas finitas, ¿no? Ahora, tomando el límite, ¿será solución? ¿Sí? ¿Será incluso lo que obtenemos, será una función continua, derivable, en ese límite? Esas son todas cosas que tenemos que revisar. Hagamos un descanso acá de 15 minutos y seguimos. Entonces, para resolver la última ecuación, la condición no homogénea, lo que veíamos era que podíamos considerar este límite cuando n tiende a infinito y eso que nos dé la función f. Bueno, veamos si la f o qué condiciones tenemos que imponer a la f para que haya convergencia puntual y de la serie de Fourier, y entonces sí, digamos que esa opción sea viable, ¿no? Recordemos, bueno, lo que le habíamos impuesto a la f era lo siguiente. La f, el problema que habíamos considerado tenía una f continua en el intervalo 0pi y le habíamos pedido que valga 0 tanto en el 0 como en el pi. O sea, vamos a hacer un dibujo. Supongamos que la f tiene una forma así, en el intervalo 0pi. Para analizar la convergencia puntual, ¿se acuerdan que teníamos, los teoremas los dimos en el intervalo menos pi, ¿no? Y hablábamos sobre funciones definidas en toda la recta. O sea que si tenemos una función definida en el 0pi, y lo que queremos es analizar la serie de senos de esa función, nos conviene hacer la extensión impar, ¿sí? La tenemos en el 0pi, hacemos la extensión impar, ahí obtenemos una función en el menos pi, y ahora después una extensión 2pi periódica, ¿sí? Entonces, si hacemos la extensión impar, nos queda una cosa así. Digamos, esta es la f. Esto que obtuvimos acá sería la extensión impar. Y bueno, y para hacer el análisis de la convergencia puntual tendríamos que hacer además la extensión 2pi periódica. Con estas condiciones ya me aseguro que la extensión impar va a ser una función continua, ¿no? Porque ya era continua acá, va a ser continua también en este intervalito. El problema que podíamos tener era en el 0. Pero como en el 0 vale 0, ¿sí? No hay problema. Entonces, la extensión impar de la f es una función continua en el menos pi. Y si hacemos la extensión 2pi periódica, o sea, acá vendría así, sería la copia de esto, o sea que vendría así. La extensión 2pi periódica también es continua, ¿no? Se ve en el dibujito. También se puede demostrar, digamos. Pero del dibujito está claro.
que la extensión 2pi periódica de la extensión impar es una función continua, todo R. Al sombrerito, ¿se acuerdan? Le poníamos a la extensión 2pi periódica. Así que tenemos la condición de continuidad que nos asegura, bueno, era una de las condiciones que necesitamos para la convergencia puntual, ¿sí? Pero faltaría la condición sobre las derivadas laterales. Si tenemos continuidad y la condición sobre las derivadas laterales, vamos a tener convergencia puntual. ¿Está? Así que si además existen para la extensión 2pi periódica de la extensión impar las derivadas laterales a izquierda y a derecha, entonces la f se puede escribir como una suma de senos donde los b sub n son los coeficientes de Fourier de seno de la f. Bien. Bueno, básicamente lo que necesito a ver, vamos a ponerle i a esto y doble i a esto de acá, entonces de i y doble i bastaría tomar. Fíjense que estas constantes son constantes a determinar, ¿no? Alfa n y beta n tenían que ver con el x y con el y. Y cn intervenían en la combinación lineal, ¿sí? Y me aparecen ahí las tres multiplicadas. A las tres le puedo dar un nombre, ¿sí? Las puedo llamar gamma n. ¿Tá? No me importa lo que valen cada una de ellas. Si a las tres las llamo gamma n, entonces lo que necesito es que gamma n por el seno hiperbólico sea bn, o sea que gamma n sea b sub n dividido seno hiperbólico de n pi. Así que, en definitiva, o sea, el procedimiento que hemos realizado da lugar, y le vamos a poner así, al candidato a solución u de xy igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de 1 a n b sub n seno hiperbólico de ni seno hiperbólico de npi seno de nx. O sea, todo el proceso nos condujo a esa función. Sabemos que las sumas finitas satisfacen la ecuación diferencial y la condición de borde homogéneo.
La suma infinita también va a satisfacer la condición de borde homogéneo, ¿no? Porque la suma infinita sería el límite de estas cosas. Cuando x es igual a 0, el límite es 0. Cuando x es igual a pi, también. Y cuando y es igual a 0, el límite es 0. O sea que esa expresión de ahí satisface las condiciones de borde homogéneas. Si el límite existe, va a satisfacer la no homogénea porque lo construimos para que la satisfaga. O sea, los b sub n, o sea, el gamma n de acá lo elegimos para que se satisfaga la condición no homogénea, ¿no? O sea, para que esa suma me dé la f. Pero, claro, ya al hacer una suma infinita no sabemos siquiera si eso es derivable. O sea que le estoy llamando candidato a solución porque es lo que el método me da como posible solución, pero todavía tengo que definir ciertas cosas. O sea, en primer lugar, vamos a plantearnos entonces la pregunta. Será tal U solución del problema de Dirichlet que planteamos, ¿no? O sea, una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer es, ¿existe U como límite, ¿no? U es el límite cuando n tiende a infinito de lo que habíamos llamado U sub n. O sea, ¿existe ese límite? En el caso de que exista, nosotros buscábamos una solución con cierta característica, ¿no? Que sea 2 veces derivable en la región y continua en la región más el borde. La segunda pregunta que nos tendríamos que responder es si U es continua. La tercera, si U es clase C2. Y la cuarta, si U cumple con A, B1 y B2. Como había dicho antes, las condiciones de borde se cumplen para U, ¿sí? O sea, eso no lo vamos a verificar, eso se ve fácilmente. Pero tendríamos que ver, por ejemplo, si U es armónica, o sea, esa función que escribimos como suma infinita, si es una función armónica o no. ¿Se entiende que tenemos que verificar todo esto? O sea que esa suma infinita podría no existir, en primer lugar, y si existe podría no ser derivable. ¿Tá? De hecho, si elegimos la f de manera inadecuada, nos va a pasar eso. ¿Está bien? Bueno, o sea, lo que vamos a hacer es ir respondiéndonos a esta pregunta y en el camino, si necesitamos poner alguna condición sobre la f, lo vamos a hacer. Y a lo último vamos a resumir las condiciones que nos aseguraron responder afirmativamente todas estas preguntas. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la existencia de ese límite. Bueno, sabemos que la extensión impar y extensión 2pi periódica es continua. ¿Sí? Si esa función, además, su derivada fuera generalmente continua, podríamos asegurar la convergencia uniforme. ¿Tá? Vamos a pedir que eso suceda. Entonces, sabemos que Fi, extensión 2pi periódica, es continua. Si además vale que
la FI, tensión 2pi periódica, derivada, sea generalmente continua, para esto basta que la derivada de la F lo sea en el 0pi, que es donde está definida. Voy a ir subrayando estas propiedades, las que fueron apareciendo. Fíjense, esta F continua, esta condición, esta de acá. Después las voy a resumir, ¿sí? Por ahora las voy a ir subrayando y después al último las voy a poner todas juntas. Entonces estamos en la condición de convergencia uniforme y más aún, o digamos, un pasito previo a la convergencia uniforme, ¿se acuerdan que mostramos que bajo estas condiciones la suma de los coeficientes de Fourier en módulo convergía? ¿Sí? Ni siquiera teníamos que elevarlos al cuadrado, la suma de los módulos convergía. Así que en estas condiciones, bueno, recordemos que hay convergencia uniforme, o sea, la suma de 1 hasta n b sub n de los senos de nx converge uniformemente a la f. Lo pongo entre paréntesis porque no es lo que me importa ahora. Y además, lo que tenemos es que la suma, o sea que existe la suma infinita de los módulos de los b sub n. Bien. Tenemos que evaluar el límite, tenemos que evaluar el límite de esta sucesión de sumas parciales, donde este es el término general. ¿Sí? Si yo puedo acotar el término general por algo que no dependa ni de x ni de y, lo podemos acotar por algo que sea, digamos, por algo cuya suma sea convergente, entonces el criterio de Weierstrass nos dice que esa cosa va a converger absoluta y uniformemente. Y eso lo podemos hacer como el módulo seno hiperbólico de NI sobre seno hiperbólico de NPi seno de NX. A esto lo podemos acotar por B sub n. A esto de acá voy a hacer una primera cota que nos va a servir para después. Fíjense que el i está en el intervalo 0pi, ¿no? Entonces es menor que pi. Seno hiperbólico para valores positivos es creciente, o sea que esto es más chico que esto. Esto lo podríamos acotar por 1. Pero voy a hacer una cota un poquito más fina. Eso de ahí lo podemos acotar por e a la menos n pi menos i. ¿Sí? Es fácil ver que ese cociente de senos hiperbólicos se puede acotar por eso. Fíjense que es una exponencial decreciente, porque i es más chiquito que pi. Y el seno sí lo acotamos directamente por 1. ¿Está bien? Este primer paso lo hago para más adelante. Ahora, dado que esto es positivo, ¿está bien? Digamos, esto, el exponente, digamos, es menos algo positivo, entonces es menor que 1, así que a su vez también lo puedo acotar por 1, o sea que todo esto está acotado por B sub n. ¿Está? El paso intermedio, para que lo tengan presente para más adelante, que vamos a necesitar hacer una cota más fina. Bueno, esto es cierto. Esto es cierto para todo i en el intervalo 0pi
cerrado. Entonces, estamos acotando el término general de esta sucesión de sumas parciales por algo para lo cual sabemos que existe el límite y ese algo además no depende ni de x ni de y. Entonces, según el criterio de Weierstrass, podemos decir que esa suma converge absoluta y uniformemente. Nos interesa la convergencia uniforme para responder al segundo punto. Ahora vamos a ver por qué. Como pasa esto, luego, usando Weierstrass, U sub n es la suma esas de ahí, converge absoluta y uniformemente. No sabemos a dónde converge, ¿no? El criterio nos dice si converge o no. ¿Está bien? Pero bueno, aquello a lo que converge le vamos a llamar U. Llamemos U a su límite. O sea, el primer punto, bajo las condiciones que impusimos sobre la f, estaría respondido. El límite existe. El límite existe y es uniforme. Y entonces, fíjense, esta es una suma de funciones C infinito, o sea que es una sucesión de funciones C infinito, en particular continua. Entonces, si converge uniformemente, lo va a hacer a una función continua. O sea que ese U es una función continua. Como la convergencia de U sub n es uniforme y U sub n es continua. Es continua en R2, ¿no? Pero en particular en la región, en el rectangulito, en el rectangulito que nos interesa, que además en ese rectangulito podemos asegurar la convergencia uniforme. O sea, cuando i es mayor que pi, por ejemplo, ya ahí no tenemos esa cota y la convergencia uniforme no estaría garantizada, pero tampoco nos interesa. Entonces, como la convergencia es uniforme y las funciones son continuas, entonces U también es continua. ¿Está claro lo que dije? ¿Sí? Bueno, vamos al punto 3. Que sea clase C2. Bueno, eso no va a ser tan fácil. Vamos a necesitar aplicar, pero no vamos a tener que aplicar más que, por ejemplo, los resultados que repasamos en la práctica 0. ¿Sí? Bueno, antes voy a introducir un poco de notación. Va a ser más fácil escribir algunas expresiones. Cuando uno trabaja con derivadas parciales, imagínense que tenemos una función U de k variables y queremos escribir derivadas parciales de distinto orden para cada una de esas variables. Si fijamos un vectorcito que vamos a llamar alfa, de componentes n1, nk, esas componentes pueden valer 0 o un número natural. ¿Sí? Sería una k-upla de números enteros no negativos. Bueno, se define, dadas estas cosas, uno define la derivada alfa de u como la derivada parcial del módulo de alfa, que ahora digo lo que es, de u
derivada n1 respecto de x1, n2 respecto de x2 y así hasta nk donde alfa no es más que la suma que le ponemos i, la suma de los ni de 1 hasta acá. Una notación compacta que está buena, o sea, uno pone de alfa y ya sabe que está representando todo eso de ahí. Si U va de R2 a R y alfa, por ejemplo, es el vectorcito 3, 1, entonces de alfa de U sería la derivada cuarta respecto 3 veces de X y una vez de Y. O sea, es simplemente eso, ¿no? Bueno, queremos analizar la derivabilidad de esta función. Esta función, bueno, para eso analicemos las derivadas de estas sumas finitas, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos una derivada respecto de y? Si derivamos respecto de y, acá por cada derivada nos va a salir un factor n, ¿sí? Y nos va a cambiar el seno hiperbólico por el coseno hiperbólico, ¿no? Y si derivamos respecto de x, también va a salir un factor n, o sea que por cada derivada que hagamos, ya sea respecto de y o respecto de x, nos va a salir un factor n. Y después las funciones nos van a cambiar por senos y cosenos acá, más menos senos y senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, ¿no? O sea que, bueno, digamos que acá termina el paréntesis de esta notación. Y ahora seguimos con lo que queremos. Si alfa es igual a r, o sea que hago la cantidad total de derivadas que hago respecto de y y respecto de x suman r, entonces la derivada de alfa de u sub n va a ser la suma de 1 hasta n a la r, por lo que decía, salían un factorcito n por cada derivada, seno hiperbólico de npi, y acá me va a aparecer más menos seno hiperbólico, coseno hiperbólico de ni y seno o coseno de nx. Déjenmelo escribir así. Estas son las posibilidades que tengo. No me importa tanto lo que me aparece, digamos, si es un seno, un coseno. Lo que me importa es por qué puedo acotar estas cosas. ¿Está bien? Yo sé que esto siempre lo puedo acotar por 1. Y esto lo voy a poder acotar, como había adelantado acá, por esto de acá en el caso que sea seno. Y si es coseno, va a aparecer un factorcito 2. ¿Está? Bueno, yo lo que quiero... vamos a dejar eso escrito. Entonces llamemos esto asterisco. Es fácil ver que asterisco en módulo se puede acotar por n a la r, b sub n, 2 por e a la menos n pi menos i. Bien, lo dejamos así. ¿Sí? Esto en módulo lo puedo acotar por esto de acá.
estoy conservando esta exponencial decreciente porque ahora me pareció un factor n a la r que quiero compensar de alguna manera. ¿Tá? Bien. Bueno, lo que queremos analizar es la derivabilidad de esta función en el abierto omega, en el rectangulito abierto. ¿Sí? No nos importa lo que pasa en el borde. Para verificar si una función es derivable, uno en alguna región basta pararse en cada uno de los puntos de esa región. ¿Sí? Si nos paramos en un punto cualquiera de esa región, como es un abierto, entonces va a haber un abiertito contenido completamente en esa región. Entonces, tomemos un punto x0 y 0 en omega y sea U de entorno abierto dado por el siguiente gráfico. Dado en la figura. Y la idea es la siguiente. ¿Por dónde puedo seguir? Bueno. Sí. En el caso de que sea un coseno hiperbólico, ¿sí? No sé quién me preguntó. En el caso de que sea un coseno hiperbólico, la cota requiere alguna constante, pero digamos, es irrelevante, ¿no? Digo, hay que hacer la cuenta, pero no es. Lo importante es que se pueda acotar por una exponencial decreciente, ¿sí? A ver, para que sepan a dónde apunto. Yo quiero mostrar derivabilidad en torno a un punto y quiero poder usar esta cota. ¿Sí? Quiero poder usar esta cota. Más aún, lo que quisiera es que esto de acá me defina una sucesión, o sea, el término general de una sucesión convergente. Si el i puede llegar hasta pi, estamos en problemas. Si el i puede llegar digamos que puede ser que no valga, que no llegue a valer exactamente pi, pero si se puede acercar tanto como uno quiera a pi, entonces esto solo lo podría acotar por 1. ¿Tá? Pero si yo condiciono al i, o sea, me quedo dentro de un abierto donde el i pueda tomar un valor estrictamente menor que pi, ¿sí? Entonces esta exponencial va a ser estrictamente decreciente para todo i dentro de ese entorno y le va a ganar a esta potencia, ¿sí? Y con eso me voy a poder asegurar que la suma con este término general, por ejemplo utilizando el criterio de D'Alembert o de Cauchy, puedo mostrar que la suma con ese término general se va a ir a 0. Va a converger. Entonces, a eso apunto. Por eso quiero construir un entorno donde el i no pueda valer pi, ¿sí? O no se pueda acercar a pi tanto como quiera. Entonces, consideremos, teníamos el rectángulo, que quedó en un cuadrado, de lado pi. Esta es mi región omega, y fijo un punto en el interior, x0 y 0, y voy a considerar un entorno que podría ser una cinta, si quieren. Lo que quiero es limitar el valor de i, ¿sí? Podría cortarlo acá o no. Voy a considerar la siguiente cinta, que el i vaya entre 0 y un número p. ¿Está bien? Vamos. Si quieren, esta es mi región omega. Y voy a considerar como entorno U todo esto de acá. Podría ser más chiquito, ¿no? Esto es U. Está claro que U es un entorno de x0. Este P es un valor menor estricto que pi. Eso siempre lo puedo hacer, ¿no? Porque el punto x0 y 0 va a tener un i0 que es menor estricto que pi.
como el I0 es menor estricto que pi, entonces voy a poder poner un número entre los dos. ¿Está? Llamemos P a ese número. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Bien, con esto el I va a ser menor que P, que es menor que pi. Bien. Voy a tener que pedir, Isabel, ¿podés ir a buscarme tizas blancas? Gracias. Bien, entonces habíamos dicho U el entorno abierto dado en la figura. Perfecto. En tal caso, lo que podemos asegurar es que asterisco va a ser menor o igual n a la r, bn dos veces e a la menos n pi menos p en todo u. O sea, si elegimos u así, entonces el término general de la serie que tenemos, de la suma de las término general de las derivadas de u sub n, ¿sí? Lo podemos acotar por esto de acá. ¿Está? Esto ya no depende de x y de y. Por D'Alembert puedo ver que la suma de esto, la suma infinita de esto existe. ¿Sí? Gracias. Y bien, entonces vamos a poder asegurar la convergencia uniforme de las derivadas de u sub n, ¿sí? En esa región u. ¿Está? ¿Y para qué nos serviría esa convergencia uniforme? Bueno, ahora recuerdo otro resultado. Voy a poner a esta desigualdad, a ver, voy a continuar la frase. Y por lo tanto, y por Weierstrass, las derivadas alfa de u sub n convergen uniformemente en U. ¿Sí? Porque como decía, esto me define una serie convergente. De nuevo, para probarlo puedo utilizar el criterio de D'Alembert o de Cauchy, ¿sí? Para ver que una serie con este término general es convergente. Y entonces, usando Weierstrass, sale que las derivadas parciales de cualquier orden, ¿sí? Las derivadas alfa, la exponencial siempre le gana a cualquier potencia. Entonces la derivada alfa cualquiera de las u sub n me define esta es una nueva sucesión, ¿sí? Una nueva sucesión de funciones. Esa sucesión de funciones converge uniformemente. ¿Está? Bueno, y vamos a ver cómo se puede usar eso. A esta propiedad le vamos a poner una a chiquita, que después la vamos a citar, y vamos a recordar lo siguiente, que lo vamos a citar con una b. Hay un resultado que dice que si tenemos una sucesión de funciones de clase CR, en algún abierto A, esa sucesión de funciones converge puntualmente a una función f, y las derivadas de esa sucesión converge uniformemente a ciertas funciones g alfa, para todo alfa tal que el módulo de alfa menor o igual a r. Y tenemos una sucesión de funciones que la podemos derivar r veces. Esa sucesión converge puntualmente a una función.
y sus derivadas convergen uniformemente. Sus derivadas hasta orden R convergen uniformemente. Entonces, lo que podemos decir es que la función límite de la sucesión en cuestión es clase CR, o sea que la podemos derivar R veces, y las derivadas de la sucesión converge justamente a las derivadas de la f. O sea, esos g sub alfa que aparecieron ahí son exactamente las derivadas alfa de la f. Este resultado lo tienen en la práctica 0 para demostrar incluso, ¿sí? Basado en es el análogo en varias variables de un resultado de una variable que se asume conocido. Y bueno, entonces, uniendo un poco las cosas, fíjense, si la sucesión de la que estamos hablando nosotros, si esta G sub n es la sucesión de los U sub n, nosotros ya sabemos que los U sub n convergen a algo, a la U. ¿Sí? Lo que acabamos de mostrar es que, al menos en un entorno del x0 y 0, en un entorno de ese puntito, las derivadas convergen uniformemente a algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, entonces, la U va a ser tan derivable como eran las U sub n, ¿sí? Y las derivadas van a converger a las derivadas de la U. ¿Está? Lo reescribo ahora. De A y B se sigue que fíjense, las U sub n, vamos a hacer una cosa, quizás conviene escribir ahí, voy a reescribir esto en términos de U sub n y U, ¿sí? Así nos queda. Fíjense, ¿qué podemos decir para las U sub n? Las U sub n, vamos a tomar como región la región U, ¿sí? Que por ahora nos interesa esta región, después les justifico por qué. Las U sub n son C infinito en U, ¿no? Las U sub n, ya mostramos en la respuesta a la primera pregunta que convergen no solo puntualmente, sino uniformemente a U. Lo que acabamos de ver, un poquito más arriba, es que las derivadas de las U sub n convergen uniformemente a algo que no sabemos qué es, pero lo podemos llamar así, U supra alfa. De hecho, para todo alfa a secas, ¿sí? Bueno, entonces, la U sería C infinito, la U sería C infinito en U, y las derivadas de las U sub n, o mejor dicho, si quieren, bueno, sí, lo voy a escribir también así, la derivada alfa de las U sub n converge uniformemente a la derivada alfa de la U. Y en relación a lo que decía arriba, eso lo que me dice es que eso que habíamos llamado U alfa es la derivada alfa de la U. Entonces, de A y B se sigue que en particular lo que queríamos era esto, ¿no? Mostrar que la U era clase C2. ¿Está? Bueno, se sigue que U es clase C2
en U. Y la derivada alfa de la U sub n converge uniformemente a la derivada, clase C infinito, y tenemos esta convergencia uniforme, al menos en U. ¿Está bien? Ahora, nosotros lo que queríamos era ver que la U era clase C2 en el abierto omega, ¿no? Lo que estamos demostrando es que C infinito en U. O sea, lo que estamos demostrando en particular es que la U es derivable en este punto, la U chiquita es derivable en este punto x0 y 0. Ahora, ese punto en realidad era un punto cualquiera, ¿no? ¿Está bien? O sea, la función U es, de hecho, infinitamente derivable en este punto. Y este era un punto cualquiera. O sea que es infinitamente derivable en toda la región omega. ¿Se entiende? Como, bueno, o vamos a decir así. Esto dice en particular, esto implica en particular que U es infinitamente derivable en x0 y 0. Pero ese punto era uno arbitrario de omega. Entonces, U es, de hecho, C infinito en omega. Y no solo que es clase C2, sino que es C infinito. ¿Está bien? Bueno, lo que encontramos es una solución, o sea, con este método encontramos una solución C infinito. O sea, que podemos decir, todavía no mostramos qué solución, ahora lo vamos a ver, pero podemos decir que sí, que el problema de Dirichlet tiene una solución que es C infinito. ¿Sí? Bueno, veamos que efectivamente es solución. O sea, el punto 4, lo último que teníamos que mostrar era si la U, que era el límite, ¿no?, de esa sucesión de sumas parciales, si cumplía las condiciones de borde, habíamos argumentado que las cumple, ese límite. Lo que faltaba ver era básicamente si la U es una función armónica. Lo que sabemos es que cada U sub n es una función armónica, ¿no? Porque U sub n era una suma de funciones armónicas, así que cada U sub n lo es. Podemos poner así, como el laplaciano de U sub n es igual a 0 para todo n. Y el laplaciano de U sub n converge uniformemente al laplaciano de U, al menos en una región U como la que marcamos ahí, si seguimos pensando en un punto x0 y 0. ¿Está claro de dónde sale esto? O sea, el laplaciano es la suma de las derivadas segundas, ¿sí? Si cualquier derivada converge uniformemente a las derivadas de U, las sumas de las derivadas también. ¿Está? O sea que de esta convergencia uniforme se deduce esta de acá. ¿Está claro? La ecuación de 1 es 0 porque 1 es solución. Claro, acordate que los U sub n eran sumas de senos y senos hiperbólicos, que cumplen justamente cada uno de los términos. A ver si quedó por algún lugar. No,
ya desapareció. Bueno, sí, acá. Este era el producto de función x de x por y de y. ¿Sí? Ese producto era una función armónica. ¿Está bien? Y bueno, y la suma también lo va a hacer. Bueno, tenemos eso en U. Entonces, si eso pasa en U, en particular pasa en x0 y 0. Tenemos convergencia puntual. U sub n. De x0 y 0, que vale 0, esto converge puntualmente, o sea, si lo quieren como sucesión numérica, converge al laplaciano de U en x0 y 0. Y bueno, el límite de 0 es 0, ¿no? Entonces, el laplaciano de U de x0 y 0 es igual a 0. Y como x0 y 0 era un punto cualquiera dentro de omega, vale para todo punto de omega. Entonces, laplaciano de U igual a 0 en omega. Bien. Todo esto es para que quede claro que cuando uno aplica separación de variables, ¿sí? El método, si lo hace en una ecuación que no conoce, ahora cada vez que lo apliquemos al problema de Dirichlet, vamos a tener que verificar cierta regularidad en la f, que ahora resumo. ¿Cuáles eran las características o las propiedades que le tenemos que imponer a la f para que todo esto funcione? ¿Sí? Pero lo que digo es, si se encuentran con una nueva ecuación y le aplican el método de separación de variables, van a llegar en general a una serie que van a tener que demostrar que convergen. ¿Sí? Y bueno, estas son algunas herramientas que pueden utilizar para hacer esa demostración. ¿Tá? Bueno, resumamos entonces las propiedades que tiene que cumplir la función dato f, que me definía la condición de borde. La condición de borde, al menos para el problema de Dirichlet más chiquito, ese habíamos partido el problema original en 4. Hipótesis sobre f. Al final lo que usamos fue f continua en el 0pi cerrado, f de 0 igual a f de pi, y la derivada de f generalmente continua en el 0pi. Con estas hipótesis podemos asegurar que el candidato a solución que nos da el método es efectivamente solución. A modo de resumen, para terminar, o sea, ¿qué es lo que hicimos? O sea, a partir, teníamos una ecuación en derivadas parciales con una condición de borde. Pensemos en el problema más chico, ¿sí? Que trabajamos al final, solamente con el dato, o sea, todas condiciones de borde 0, salvo una en uno de los lados. Con el método de separación de variables, lo que hicimos fue arribar a un candidato a solución, que era una serie, o sea, una suma infinita, y aplicando teoremas de convergencia de series de Fourier y teoremas generales, si quieren, aplicando la teoría de series de Fourier y algunos criterios de convergencia generales, lo que mostramos fue que ese candidato a solución es solución. O sea, básicamente para
para armar un esquema, ¿no?, de cuál es el procedimiento. Y para enfatizar que el último paso es necesario, ¿no?, porque si nos quedamos acá, tenemos una serie que no sabemos si converge, si es derivable, por lo tanto no sabemos si tiene sentido decir que es solución. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, terminamos entonces acá.